En los últimos días ha surgido una creciente preocupación por un inusual brote de neumonía conocida como síndrome de pulmón blanco en diversas naciones. Esta situación ha generado preocupación por el aumento de casos en Europa después que se propagara de China a Estados Unidos. Los síntomas del síndrome de pulmón blanco incluyen fiebre, tos y fatiga, así como dificultades para respirar. Este tipo de neumonía ha alcanzado niveles epidémicos en Dinamarca, según explican los medios oficiales, días después que los Países Bajos informaran un aumento alarmante en el número de niños que padecen este síndrome. Se trata de un tipo de neumonía por micoplasma que se caracteriza por una peligrosa inflamación de los pulmones y suele afectar más a los niños. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y les estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. Este preocupante resurgimiento coincide con la reinstauración de medidas de bloqueo en China que incluyen el uso de mascarillas y distanciamiento social, rememorando el eco del brote de la COVID-19. Hospitales chinos enfrentan una situación abrumadora con niños afectados por esta misteriosa enfermedad respiratoria, mientras las escuelas son sometidas a un proceso de desinfección. A pesar de las especulaciones sobre el nuevo virus, las autoridades chinas niegan dicha posibilidad y expertos sostienen que el virus e infecciones bacterianas persistentes podrían ser los responsables. El Ministerio de Salud de Taiwán dijo el jueves pasado que los adultos mayores, los niños pequeños y las personas con inmunidad deficiente deberían evitar viajar a China continental, Hong Kong o Macao debido al aumento de enfermedades respiratorias, que también incluyen brotes de gripe, adenovirus y virus sincital respiratorio. En el Reino Unido, la Agencia de Seguridad Sanitaria monitorea de cerca la situación, destacando la atención especial a los 49 casos de Gales. Funcionarios de salud subrayan que este aumento inusual se registra en medio del contexto de elevados casos de otras enfermedades infantiles. El Distrito de Salud del Condado de Warren dijo el jueves que ha tenido un número inusualmente alto de casos de neumonía pediátrica en este otoño, 145 casos desde agosto. El paciente promedio tiene alrededor de 8 años según el distrito y los síntomas más comunes han sido fiebre, tos y fatiga. No se han reportado muertes y las enfermedades no son más graves que otros años anteriores. El Mycoplasma pneumoniae es una bacteria intracelular que fue descubierta en 1944 por Eaton cuando cultivó una expectoración de un paciente con neumonía primaria de características atípicas. Este agente fue cultivado de embriones de pollo y pasado a través de un filtro que excluía las bacterias normales. Sin embargo, no podía ser observado por el microscopio de luz de gran aumento y causaba una neumonía que no podía ser tratada con las penicilinas habituales. Esto sugirió la posibilidad que la enfermedad fuera causada por un micoplasma, pero este agente no crecía en los medios de cultivo disponibles en ese momento. Estas observaciones llevaron a la conclusión que el organismo causante de la neumonía típica podía ser un virus. No fue hasta principios de los 60 que Leonard Helfrich, entonces en el Winster Institute de Filadelfia, fue el primero en aislar y cultivar el agente causal de la neumonía atípica primaria, agente de Eaton. Él identificó el agente como un micoplasma y lo llamó Mycoplasma pneumoniae. La neumonía por micoplasma, una infección bacteriana, se caracteriza generalmente por síntomas leves similares a la gripe, pero en ocasiones puede requerir tratamiento con antimicrobianos y hospitalización. El Mycoplasma pneumoniae es una causa común de infección respiratoria de todas las edades, pero especialmente en niños. La incidencia de la enfermedad no varía mucho en distintas estaciones, aunque las epidemias suelen ser producidas más altas en verano y otoño. La neumonía por micoplasma tiende a ser una forma más leve de la neumonía con síntomas duraderos. La transmisión se produce de persona a persona por medio de aerosoles y es facilitada por la tos, por lo que suele producir brotes epidémicos en escuelas, guarderías y comunidades cerradas. El Mycoplasma pneumoniae penetra en el organismo por vía aérea y el periodo de incubación varía de 4 a 23 días. El Mycoplasma pneumoniae ha sido considerado históricamente como un microorganismo patógeno primario que no forma parte de la flora comercial del tracto respiratorio. Sin embargo, se ha demostrado que puede persistir durante periodos variables en las vías respiratorias de pacientes que han tenido una infección activa por este microorganismo y que han sido adecuadamente tratados con antimicrobianos. Esta persistencia se ha tratado de explicar
por la fuerte adherencia del microorganismo a las células epiteliales del tracto respiratorio. En algunos estudios de vigilancia, utilizando técnica de cultivo, se ha comprobado que en algunas personas puede producirse un prolongado estado de portador con gran fluctuación en el tiempo de persistencia del microorganismo en secreciones respiratorias, constituyendo reservorios capaces de transmitir el microorganismo a otras personas. La neumonía puede ser la forma más grave de infección por Mycobacterium pneumoniae, pero el síndrome más típico, especialmente en niños, es la traqueobronquitis, acompañado por una amplia variedad de manifestaciones respiratorias superiores como faringitis. También puede ocasionar manifestaciones en áreas próximas a las vías respiratorias como conjuntivitis y meningoencefalitis. La infección por Mycoplasma pneumoniae suele ser leve incluso en adultos y en ocasiones es asintomática, mientras que las formas asintomáticas son más raras en niños, probablemente por algún grado de inmunidad protectora en los adultos. La enfermedad sintomática propia del tracto respiratorio inferior es la neumonía. Esta neumonía se desarrolla gradualmente durante un periodo de varios días y persiste durante semanas o meses. Sus manifestaciones más frecuentes incluyen faringitis, fiebre, tos, cefalea, escalofríos, mialgias, artralgias y malestar general. La falta de aire puede ser evidente en los casos más graves y la tos haciendo que el paciente presente dolor torácico por la misma. Los niños menores de 5 años manifiestan más coriza y estornudos y la progresión hacia la neumonía puede ser infrecuente, mientras que los niños de 5 a 15 años son más propensos a desarrollar bronconeumonía que afecta a uno o más lóbulos y a veces requiere hospitalización. Las infecciones leves y las asintomáticas son frecuentes en los adultos. El diagnóstico se realiza por cultivo y por pruebas serológicas. Algunos autores han considerado innecesaria la terapia antimicrobiana de las infecciones respiratorias por tratarse, la mayoría de las veces, de una infección autolimitada. La administración de antibióticos reduce la duración de los síntomas respiratorios y la transmisión de la infección. Los micoplasmas son resistentes a los antibióticos betalactámicos por carecer de pared celular y son sensibles a los macrólidos, las tetraciclinas y las fluoroquinolonas. Cuando existen síntomas neurológicos como en niños con complicaciones, se recomiendan antibióticos que penetren el sistema nervioso central como la doxiciclina, junto con corticoides a dosis elevada. Hasta el día de hoy, los expertos en enfermedades infecciosas plantean que los brotes son motivo de mayor vigilancia, pero no de pánico. En Estados Unidos, hasta ahora, no hay nada que sugiera que se trata de una cepa bacteriana más peligrosa. La disminución de las interacciones sociales durante la pandemia de la COVID-19 significaron que la bacteria no tuvo muchas oportunidades de propagarse en los últimos años. Ahora que los niños interactúan nuevamente en las escuelas, guarderías y otros entornos sociales, algunos países están experimentando este resurgimiento. Recuerden compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.